Estamos viviendo en los años cruciales en la historia de Dios, y pues hoy más que nunca tenemos que estar preparados porque tenemos que experimentarlo, tenemos que conocer al Señor, así como decía Job. Él decía: de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Una cosa es creer en Dios, una cosa es conocer de Él, pero otra cosa es verlo, experimentarlo. Y en toda la historia de la iglesia hemos visto que los creyentes conocieron al Señor, experimentaron en medio de tribulaciones, de aflicciones. Y qué más quisiera uno que no estuvieran, que no estar en aflicciones, en tribulaciones, en angustias, ¿verdad? En persecuciones, dice, pero con todo eso Dios quiere que seamos vencedores. Así que tenemos que adorarlo en medio de cualquier circunstancia. Es difícil, pero Dios nos mete y tenemos que examinarnos cómo estamos delante del Señor, porque no hay nada que nos pase sin ningún propósito. Hay un propósito. Y yo estaba en estos días, en dos días estuve en cama, ¿verdad? Pero el Señor me mostró algunas cosas que tenía que arreglar en mi vida y pude experimentarlo, conocerlo. Y entonces son cosas pequeñas, pero aún en esas cosas pequeñas Dios nos habla. Dios nos enseña cosas maravillosas. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11, versículos 1 al 16. Saludamos a todos nuestros hermanos que están por Facebook, todos aquellos que no pudieron venir hoy. Algunos otros hermanos están de viaje todavía y el Señor los va a traer con bien, así que nosotros que estamos aquí vamos a aprovechar. Y yo sé que muchos de nuestros hermanos están siguiéndonos, no pueden estar aquí, pero nos están siguiendo por medio de las redes sociales. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11. Hoy sí vamos a entrar al capítulo 11 y vamos ya avanzando. Nos quedan 6 capítulos. Hoy vamos a empezar con el capítulo 11. Dice la palabra de Dios. ¿Qué les parece si yo leo un versículo y ustedes leen el segundo, yo el tercero y así? ¿Está bien? Ok. Dice la palabra, yo empiezo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?
Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en esta hora, amado Dios, estamos delante de ti nuevamente porque queremos meternos en tu palabra, meternos en este hablar, en esta palabra que tú quieres darnos. Señor, tú eres el Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres, Señor, el que abres el entendimiento al que no puede entender. Por eso acudimos a ti en esta hora y te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a tocar tu palabra, la realidad de esa palabra, porque tú usas metáforas, circunstancias para hablarnos una realidad espiritual. Así que, Padre, ayúdanos a concentrarnos en lo que realmente tú quieres y no en las cosas externas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este capítulo 11 empieza con el asunto del velo, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque hemos traído un patrón de enseñanza, una consistencia de cómo Pablo enseña la palabra. Ya hemos dicho que el apóstol Pablo, más aquí en Primera de Corintios, no es fácil entender su hablar. Él usa metáforas, circunstancias para dar una realidad espiritual. Y por eso nuestro tema es: las metáforas y circunstancias son usadas para presentar una realidad espiritual. Acuérdense lo que hablamos de las metáforas, de las circunstancias. Como mexicanos tenemos nuestras frases. Una de las cosas que me acuerdo aquí ahorita es: aguas, hay pájaros en el alambre. Y si la persona no entiende, ¿dónde no los veo? ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir con eso? Sí, cuidado porque alguien nos está viendo, nos está escuchando, ¿verdad? Entonces, Pablo usaba esa manera de escribir, de hablar. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de las cosas que se le pidió? En Hechos nos narra el concilio de Jerusalén. Hubo un concilio ahí para tratar asuntos que tiene que ver con los cristianos gentiles, porque cuando la iglesia inició con los judíos cristianos, pero después los gentiles vinieron a Cristo, pero los judíos tenían una ley, mientras que los gentiles no tenían ley. Entonces, y algunos judíos cristianos querían imponer una carga a los cristianos gentiles para que guardaran la ley igual que ellos, pero dice Pablo que como si ni los que son judíos pueden guardar, cuanto más los gentiles que no tienen esa costumbre o no conocen. Entonces en Hechos 15, 28 al 29 dice ese pasaje que usamos y dice que Hechos 15, 28 al 29 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y hablaron de 4 cosas que hemos estado viendo, y una de ellas es la que hemos estado enfatizando. Dice el 29 que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. O sea que a los gentiles cristianos, a los cristianos gentiles se les pidió nada más 4 cosas, porque los gentiles hacían todo esto. Yo creo que nosotros también hacíamos alguna de estas cosas, o sea, externas, literalmente pues. Comíamos los sacrificados, los ídolos, algunos de nosotros comíamos sangre de animal ahogado. ¿Se acuerdan de animal ahogado? Hay lugares donde no cortan el pescuezo al pollo, sino más los jalan y ya, ¿no? Y ya se muere el pollo y ya así, y ya la gente, ¿no? Y eso no es correcto, ¿no? De fornicación, ¿no? Entonces, pero fíjense que
Hay un problema con las cosas que Dios dice que no se hagan. Por ejemplo, tenemos a los judíos. ¿Cuántos mandamientos Dios les dio a ellos? 10 mandamientos por medio de Moisés. Pero cuando Cristo vino a esa tierra, ellos ya tenían 650 mandamientos, imagínense. Eso es debido a que los hombres somos muy dados a hacer otros mandamientos y a veces no nos importa si nos salimos de la base de Dios. De esas 4 cosas que Dios pidió a los creyentes gentiles, ¿cuántas cosas cree usted que los líderes de la iglesia están exigiendo a los creyentes de hoy día? ¿Cuántas cosas? Imagínense, ya tenemos 2000 años y cuando a los judíos les dieron 10 mandamientos y cuando Cristo vino ya tenían 650 mandamientos y no habían pasado 2000 años. Ahora Cristo se fue, o cuando se dio esas 4 cosas a los creyentes gentiles, hasta ahorita han pasado ya casi 2000 años. ¿Cuántas cosas no están pidiendo que se guarden, ¿no? Que no hagas esto, que no te pintes, que no esto, que no lo otro, que no, y que sí, que no. Ahí está, así está. Entonces, por eso nosotros tenemos que meternos con un pensamiento de querer respetar lo que Pablo está enseñando. Porque cuando Pablo nos enseñó sobre los ídolos, pues eso fue lo último que vimos desde los capítulos 8 al 10. Y él tuvo mucho cuidado al contestar las preguntas que le habían hecho los creyentes corintios por medio de cartas. El apóstol Pablo tuvo mucho cuidado. Es más, así como dice en Hechos, él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y ahí leemos en sus escritos, ahora en Primera de Corintios, ahí nos mostró claramente que los ídolos no son nada. O sea, si se come, pues realmente los ídolos no son nada. Pero no es lo más importante no es comer o no comer cosas sacrificadas a los ídolos, sino que detrás de eso hay algo escondido. Hay algo escondido. Por eso él toma todas esas cosas, esos incidentes, circunstancias como una metáfora para revelar algo profundo. Y esa es la característica del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también usaba metáforas, circunstancias que le rodeaban para enseñar la verdad del Evangelio. Entonces, no es lo literal, lo externo, lo más importante, sino que hay algo espiritual detrás de eso. Hay una enseñanza. Por eso hoy vamos a hablar del velo. ¿Y qué hacen la mayoría de las iglesias? ¿No? Aquí las hermanas están desveladas. Y en otros lugares están veladas las hermanas. Entonces hay una confusión, ¿no? Y gracias a Dios que nos está sacando de la confusión y vamos a estar viendo. Porque la meta de Dios, hermanos, no son cosas materiales, sino cosas espirituales para su iglesia. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que nos viéramos como una mesa? Es un hablar espiritual eso, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que mantenernos en ese patrón, en nuestro pensamiento, porque si nos mantenemos en ese patrón, o si no nos mantenemos en el patrón de que no es meramente lo material, sino lo externo, sino lo espiritual, si no nos mantenemos en ese pensamiento, entonces cuando lleguemos al asunto del velo, nosotros podemos ser estudiantes superficiales que vamos a estar peleando de que las hermanas tienen que cubrirse su cabeza con un velo literal, ¿verdad? Cubrirse su cabeza. Y como consecuencia nos vamos a dividir de grupos que no creen igual que nosotros. Es lo que ha pasado. Si por ejemplo viene una hermana que usa el velo y ve a las hermanas aquí que no usan, no, pues ya se divide de nosotros. Van a decir que estamos mal, ¿no? Y si nosotros no tenemos cuidado, vamos a verlos mal a ellos que usan el velo. Pero esa no es la meta, pues, no es, porque son nuestros hermanos. Tenemos que tener misericordia de ellos, ¿no? Pero nosotros sabemos que tenemos que saber por qué las hermanas sí usan o las hermanas no usan el velo. Amén.
Primera de Corintios es una epístola que nos ayuda a entender que no debemos enfatizar en cosas externas. Amén. Cuando habló acerca de no comer lo sacrificado, los ídolos, si nosotros solamente vamos a lo externo, vamos a juzgar y a condenar al hermano que vemos que está comiendo cosas sacrificadas, los ídolos, literalmente. Pero ya vimos que no se refiere a eso, sino que hay algo más detrás de eso. Yo puedo estar condenando o juzgando al hermano que está comiendo literalmente lo que se ofreció a los ídolos, y yo puedo estar comiendo pero en la parte espiritual. Puedo tener confianza en algún gobernante, tener mi esperanza en alguna persona, o ser una persona que ama demasiado a mi esposa, a mi mamá, a mis hermanos, ¿no? ¿Se acuerdan que eso dijimos que es idolatría? Cuando, o sea, ese amor es exagerado, ¿no? Entonces, podemos estar haciendo, ¿no? Entonces, la carga de Pablo aquí es que tenemos lo que él quiere, así como con los corintios, él quiere que usemos nuestro espíritu, porque para entender esto que él está hablando necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Entonces la carga de Pablo no es que nos quedemos con las cosas superficiales, sino que entendamos lo que está sucediendo en la vida del espíritu. Hoy que el hermano Carrillo está hablando sobre números, y él está hablando de una lucha, una guerra que hay en la parte espiritual. Por eso él dice que somos soldados y somos levitas. Entonces hay una guerra espiritual, hay un mundo espiritual que nos rodea a nosotros no nos damos cuenta, pero para ver lo que está pasando necesitamos ejercitar nuestro espíritu, porque Dios en su palabra revela cómo está pasando. Hay un mundo espiritual que nosotros no alcanzamos a ver con nuestros ojos terrenales. Así que ahora que entremos al capítulo 11, tengamos presente esto que estamos hablando, porque si no, lo que va a pasar es que nosotros nos vamos a volver personas religiosas que no captamos lo que Dios nos quiere enseñar realmente. ¿Religiosas de qué manera? Decirnos, aquí dice que las hermanas tienen que usar velo, ¿no? Y si no usan, que son, vamos a señalar y vamos a condenar, ¿no? Entonces no se trata de eso, sino que hay algo detrás de todo esto que está hablando el apóstol San Pablo. Recuérdense que cuando se habló de los ídolos, dice que los ídolos no son nada. Pero ¿por qué Pablo habló sobre el asunto de comer cosas sacrificadas a los ídolos? Es que ya dijimos que él usó esa circunstancia, esa metáfora de las cosas sacrificadas a los ídolos, y él tenía una habilidad, el apóstol San Pablo, de demostrar que no son cosas físicas lo que Dios está buscando en nosotros, porque él dice que detrás de ese ídolo hay un demonio. Ustedes han visto cuando presentan ofrendas a los ídolos, a un ídolo. ¿Usted alcanza a ver el demonio ahí? No se alcanza a ver, pero dice Pablo que detrás de eso está un demonio. Están los demonios. Y ese es el punto, pues. Entonces, entendamos algo, que en la parte espiritual, nosotros los creyentes estamos en una guerra, pero es una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual en la vida de la iglesia. Es importante que todos nosotros sepamos qué clase de guerra es la que estamos peleando. La guerra de Dios es la guerra de nosotros, y nosotros estamos peleando juntamente con Él. Yo leí algo que alguien puso ahí en internet y decía que Dios a veces te lleva al campo de batalla para que tú veas cómo Él pelea por ti. Y a veces no te lleva, dice, pero realmente no puedes tú separarte de Él. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cómo vamos a separarnos de Él? Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido que hay una guerra espiritual y el que pelea es Cristo, pues. Pero Él dice que somos vencedores. Antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó y nos amó. Entonces, en esa guerra estamos involucrados.
No crean ustedes que es la del Señor y Él está peleando y nosotros ahí, bien, gracias. No, nosotros estamos involucrados ahí. Por eso Él quiere que despertemos y que veamos estas realidades. ¿Qué no pasa que ahí en tu casa de repente estás muy bien con tu pareja, con tus hijos, y cualquier cosita y ya, una discusión, algo ahí? Me hace que ustedes ni pelean, pero a veces así pasa en la casa de un primo, de un amigo. Nosotros no peleamos, pero se dan cuenta que de repente está uno y hay una discusión ahí, de la nada. Hay un mundo espiritual. Dice el hermano Toño Rojas que hay observadores espirituales. Entonces están ahí viéndonos, amén. En esta guerra espiritual hay espíritus. Y estos espíritus se manifiestan en el intelecto, en el conocimiento de las personas. Estos espíritus también se manifiestan en las emociones de las personas. Estos espíritus que son demonios se manifiestan en la vida física de las personas. En el conocimiento, pues en el intelecto, en las emociones y aún en la vida física de las personas. Yo antes no creía, porque hay lugares donde se endemonian las hermanas, los hermanos, y tienen que agarrarlos y sujetarlos, ¿sí o no? Yo dije, pues puro show eso, pero es real eso. Pero no solamente ahí, sino que en las emociones. En las emociones, hace poco salió eso del espíritu de la risa. Y se paraba un hermano, una hermana ahí, no paraban de reírse y decían que era el Espíritu Santo. Imagínense usted. Y ahí también estos espíritus se manifiestan en el conocimiento. Por eso tenemos que tener cuidado. En la parte del conocimiento, ahí están los espíritus. Esos ángeles caídos, esos demonios, ahí se manifiestan. Por eso vamos a encontrar hermanos llenos de conocimiento, pero por ser descuidado, ellos son manejados por los demonios. Por eso he dicho aquí, tenga cuidado donde está escuchando. No es que yo no quiera que usted escuche a otro lado, y yo recomiendo a personas que sé que los conozco. Yo he vivido con ellos, he ido a sus casas, yo sé quiénes son esos hermanos que enseñan la palabra, y yo les digo, escúchenlos, escuchen a fulano, escuchen al otro hermano, porque yo los conozco, yo los puedo recomendar. Pero a veces nosotros escuchamos de todo el mundo y al último, confundidos. Voy a demostrar con la Biblia pues de que hay espíritus. Dice primero de Juan 4:1. Es una advertencia que el apóstol San Juan, él habló y él dice en la primera carta de Juan 4:1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, estamos en el tiempo, ¿sí o no? Hace unos 20 años, hace unos 30 años, solamente podía usted ver a través de los cassettes de VHS, beta, podía ver algunos predicadores ahí, pero eran contados. Podía usted escucharlos en la radio, pero eran contados los predicadores. Hoy día, usted se mete al internet, hermano, hay de todos los colores, de todos los sabores. Yo me metí a ver esto del velo porque quería tener un poquito, ver cómo está, y muchísimo hay. Muchísima predicación, muchísima información acerca de este asunto. Pero dije, no me voy a meter porque me van a confundir. Me van a confundir. Entonces, ¿qué son esos espíritus? Dice aquí que son falsos profetas. Está hablando de los que predican la palabra. Son falsos, dice, y han salido por el mundo. Por eso hoy día usted va a ver en el internet, hermano,
muchísimos, de todos sabores y colores. Amén. Muchos hermanos no tienen cuidado de estas cosas. Hoy día hay hermanos que son teólogos, hermanos que tienen mucho conocimiento, pero lo que hacen con ese conocimiento es pelear, es discutir. No suman, sino que al contrario, ellos, hermano, no se someten a ninguna autoridad. Ellos vienen y de repente quieren discutir, contender. Lo tuvimos con los varones, ¿no? Pero gracias a Dios que al final tomó control de esa situación. Y después mi hermano Rubén se sentía muy mal, pero le dije, no se preocupe, tenemos que ser probados, tenemos que probar los espíritus. ¿Sí? Entonces yo creo que vean ustedes que lo que está pasando, pues es una realidad que está pasando. Hay una guerra espiritual y en realidad no son las personas, sino que son espíritus que están ahí detrás de eso. Es más, aún los ateos usan la Biblia para decir que no hay Dios, que no creen en Dios, ¿sí? Ellos usan la Biblia, les gusta hablar de la Biblia. Es más, el diablo sabe la Biblia. Él cuando tentó al Señor o buscó ahí en el desierto, él usó las escrituras para hacer caer al Señor. Detrás de ese conocimiento, de ese intelecto, están los demonios, están los espíritus que son falsos. Porque, vuelvo a repetir, no vienen a edificar. Esos no edifican. Esos que usted está escuchando a veces de repente ahí en internet, esos que gritan y dan duro a los pastores, a las hermanas, a los hermanos, a los jóvenes, les predican sin misericordia, ¿no? Y está uno escuchándolo y dice, qué bonito, habla bien duro y fuerte. No te equivoques, son espíritus que están ahí. Lo que Dios hace con su iglesia es que la limpia con el lavamiento de la palabra, dice. O sea, es diferente a que estar nada más diciendo duro y señalando a las personas y hablando sin misericordia. Detrás de cada conocimiento, de cada intelectualidad que hay en los hermanos, hay cosas escondidas. Por eso nosotros los que predicamos el Evangelio tenemos que tener cuidado de no presentar el Evangelio con sabiduría humana ni con conocimiento humano, sino que debemos de doblegarnos ante Dios para que nuestro conocimiento y nuestro intelecto no sea un estorbo para Dios. Porque mire lo que dijo Santiago en el 3:1. Porque es lo que hay mucho ahora. Todos pueden enseñar, todos se creen maestros, pero mire lo que dice Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? No os hagáis maestros, muchos de vosotros. ¿Y qué es lo que hay hoy día? Muchos maestros. Muchos maestros. Hoy día cualquiera puede transmitir por Facebook, ahora que está de moda eso. Pablo, cuando él se presentó con los corintios, miren lo que dice 1 Corintios 2, 4 al 5. Él no fue con conocimiento ni con su intelecto. Mire lo que dice 1 Corintios 2, 4 al 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Doy gracias a Dios porque, y usted tiene que dar gracias a Dios porque usted tiene delante de usted a alguien que ni sabe hablar el español. Sin embargo, Dios lo está usando para hablarle a usted. Amén. Pero Dios ha hablado, ¿sí o no? Ahora, aparte de lo intelectual, tenemos las emociones de las personas. Y si no tenemos cuidado, el diablo controla, los demonios controlan esas emociones. Vuelvo a repetir, hubo un momento, no en todas las iglesias, pero algún lugar, porque ahí están en internet están
los videos ahí del espíritu, la risa del espíritu, algo así se llamaba. Y se agarraba a alguien ahí y se reía y no paraba y todos los hermanos ahí. O alguien empezaba a llorar y, hermano, cuando es el espíritu, tú paras cuando tú quieras, porque es el Espíritu Santo. Pero el único espíritu que conocemos es el espíritu de Santo Claus. Ese se ríe todo el tiempo, ¿no? No, hermanos, se dan cuenta que si no tenemos cuidado, son cosas que están metiendo en la iglesia. Los demonios usan las emociones de muchos hermanos y es para que la gente no vea la verdad. Por supuesto que hemos dicho que nos emocionamos, pero es una emoción controlada por el Espíritu, guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Aquí nos reímos, aquí de repente Dios nos quebranta, lloramos, pero es algo de Dios. Amén. Nuestras emociones deben ser controladas por el Espíritu. Vuelvo a repetir, en los últimos años muchas iglesias han estado llenas de emociones. También hubo un momento tumbaban a los hermanos, ponían las manos y se caían. De las danzas también, ¿no? No es que esas cosas no hay que llevarlos, se puede danzar aquí. Se puede hacerlo, pero todo guiado por el Espíritu Santo. Pues si no tenemos cuidado, nuestro enfoque va a ser pura danza. Y al final, ¿qué ganamos? Gritos, ¿no? Entonces, si no tenemos cuidado, detrás de todas esas cosas están los demonios. Y lo peor es que los que lo practican no alcanzan a ver. Si usted le dice, ellos le van a decir, lo van a golpear si no tiene cuidado. Así que no vayamos a creer que los demonios están quietos o están tranquilos. No. Ellos están a la expectativa para ver qué hace la iglesia, para meterse y estorbarse. Acuérdese que el enemigo, el diablo, los ángeles caídos, los demonios caminan a la par de lo que camina la iglesia. Si usted cree que es el primero en llegar a la reunión de la iglesia, se equivoca. El primero en llegar es el diablo. Sí, porque él camina a la par de la iglesia. Cuando el Señor andaba paseándose ahí en el huerto, ¿quién andaba ahí? Ahí estaba, ¿sí o no? Usted va a ver en Apocalipsis y ahí nos dice que creo que en el 12, ¿no? Donde dice que apareció una señal en el cielo, una mujer, 2 estrellas, el sol y la luna, y también un dragón. ¿Sí o no? Siempre, desde el inicio hasta el final, Él va a caminar. Él va a caminar junto. ¿Para qué? Para estorbarnos a nosotros. Y no solamente Él camina, sino que tiene a sus ayudantes, que son los ángeles caídos y los demonios. Por eso Pablo dice que detrás de los demonios, de ese engaño, está un demonio, están los demonios ahí. Por eso tengamos cuidado. Entonces vamos a entrar en el capítulo 11 y vamos a hablar sobre los asuntos administrativos de la iglesia. Pero tengamos cuidado cómo entramos. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a ver la realidad espiritual en nuestro estudio de 1 Corintios, aquí en el capítulo 11 hasta el 16. Por eso se aconseja que oremos. Por eso oramos, nos humillamos. Venimos aquí como que si no sabemos nada. Y tenemos que orar pidiendo a Dios que nos revele lo que Él realmente nos quiere enseñar con esto. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios 11:2. Dice 1 Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y tenéis las instrucciones tal como os las entregué. Fíjense, hermano, aquí. Porque a veces ustedes dicen, o más bien, vamos a ver qué quiere decir Pablo aquí, porque ¿qué hacían los hermanos de Corinto? Dice que en todo se acordaban ¿de quién? De Pablo, ¿sí o no? Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Yo creo que
Ellos vamos a hacer, pero acuérdense de lo que nos enseñó el hermano Pablo. Pero, ¿verdad que no lo estaban endiosando ahí? Si no se acordaban. Es como cuando usted dice, mi mamá dijo, mi papá dijo. No puedo hacerlo porque mamá, papá no dijo eso, ¿sí? Es lo que está diciendo para que ustedes, cuando yo menciono al pastor Carrillo, de repente, cuando yo menciono al pastor Cayetano, no es porque yo lo estoy endiosando o idolatrando, sino que lo que estoy haciendo es de que son mis papás espirituales. Y si usted quiere, también son los suyos. ¿Sí o no? Pero no es una imposición, pues, pero usted puede verlo así. Pero y aún Dios, si Dios me puso en este lugar, usted tiene que verme en eso. Y gracias a Dios, porque hay hermanos que ya están diciendo, yo aprendí de mi pastor esto. Porque es lo que yo he dicho aquí, ¿no? De mi pastor Cayetano. Yo aprendí de él, del pastor Carrillo. Yo he aprendido de ellos. No lo estoy idolatrando, sino estamos haciendo como los corintios. Y dice Pablo, os alabo. Fíjense, Pablo estaba alabando a los corintios cuando están haciendo esto. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Sí o no? Había alabanza porque ellos se acordaban de él. En todo, dice. Entonces, por eso a veces yo lo hago, pero a veces por amor a hermanos que dicen que tú puro Carrillo, puro Cayetano. Pues ¿cómo los voy a dejar si son los que me han instruido hasta acá? ¿Sí o no? Entonces, hace tiempo alguien me dijo a mí, me habló de Estados Unidos, me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar lo doble si tú dejas a Cayetano, así me dijo. Si tú te unes a nosotros y hablas mal de Cayetano, así me dijo. Imagínense. Hermanos, tenemos que acordarnos de los que nos instruyen. No de que, no estamos hablando aquí de que les des dinero, no, está hablando de lo que enseña. ¿Sí? Es bonito cuando escucha uno a los hermanos decir, lo aprendí de mi pastor esto. Yo creo que mi pastor Cayetano, él no está diciendo, qué bueno que se está acordando de mí, no, sino que yo lo estoy honrando porque él es el que me ha enseñado la palabra. Yo menciono al pastor Carrillo porque yo he aprendido, ellos me han instruido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Habrá algo malo de aquí? ¿Se dan cuenta? Quiero aclarar pues, pero ya no lo hago tanto por amor a los hermanos que de repente ven que lo estamos idolatrando. No. Al único que merece honra y gloria es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El único, amén. Entonces, pero aún esta palabra es para nosotros, de 1 Corintios 11:2, tenemos que acordarnos del apóstol San Pablo para enseñar en cada asunto, ¿sí? Por eso él escribió 14 epístolas y tenemos que ver qué instrucciones nos dejó él. Y aún el apóstol Pedro un día dijo, hay que leer a Pablo, al hermano Pablo, dice, porque él escribió cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos, inconstantes tuercen, dice. Dice, no tenemos que torcer lo que él dice, tenemos que ir detrás de entender de lo que hay detrás de esa metáfora, porque Pablo usó metáforas para revelarnos una verdad espiritual del evangelio y necesitamos meternos en ese pensamiento, amén. Porque ¿qué pasa si alguien dice, es que Dios me lo entregó esto a mí y yo no aprendí de nadie? Se puede, pero es mejor porque dice que en boca de 2 o 3 conste todo asunto, dice la palabra. Entonces, ¿por qué Pablo dice, alaba a los hermanos de Corinto que ellos se acordaban de él en todo y retenían las instrucciones como él las entregó? Por causa de lo que dice el versículo 10, de ahí de 1 Corintios 11. Porque si no tenemos cuidado, si nosotros, yo voy a hablar porque no lo dice Pablo, pero yo lo voy a hacer. Amén. Mire lo que dice el versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Si nosotros no nos metemos a la parte espiritual de este versículo,
solamente nos quedamos con la parte superficial, vamos a decir, las mujeres, ¿no? Las hermanas tienen que tener señal de autoridad, ¿no? Pero acuérdese, tenemos que ir un poquito más. ¿Quién es la mujer en la Biblia? ¿Quién es representado por una mujer? La iglesia, ¿sí o no? Entonces nosotros, para, hermano, enseñar algo, para decir algo de lo que está en la Biblia, tenemos que tener señal de autoridad sobre nuestra cabeza, de que tienes que estudiar con alguien más que Dios ha puesto delante de ti. Está el apóstol, está nuestro Señor Jesucristo primeramente, el apóstol Pablo, los demás apóstoles, y ahora en este tiempo, el que Dios te ha puesto como pastor, y los pastores que están en el ministerio con nosotros. ¿Por qué no recomiendo los otros ministerios si son nuestros hermanos? Hermano, es que vuelvo a repetirte, ¿por qué? Porque yo conozco a los que te estoy diciendo. Yo los conozco. Los demás no los conozco. No los conozco por eso. Y ellos nos hablan verdades. Sí hablan, pero, o sea, es como vuelvo a repetir. Lo he dicho alguna vez, que es como cada familia. ¿Sí? Que no en la familia dicen, hazle caso a tus tíos, ¿sí o no? Hazle caso a tus hijos, a tus abuelos. Pero si otra persona empieza a regañar a tus hijos, ¿qué dices tú? ¿Y tú con qué autoridad? ¿No? Entonces yo quiero que vean ustedes por qué estoy diciendo todo esto. Porque por causa de los ángeles, hay ángeles caídos que si no tenemos cuidado, ellos nos pueden engañar. Amén. ¿Se dan cuenta que yo no soy el único que hablo esto aquí en esta iglesia? Hay más hermanos que están en el ministerio que están hablando esto. Y los que están en Facebook nos están viendo, se dan cuenta que no entra otra gente viéndonos a ver a nosotros, a escucharnos, sino los hermanos que nos han puesto en esta congregación y los que están hablando una sola palabra con nosotros. No estamos diciendo que somos los únicos, pero vamos a dar cuentas de ustedes lo que hablamos. Amén. Por eso yo no me meto en otro lugar. No me lo menosprecio, no los menosprecio, pero quiero que ustedes sepan porque es un celo de Dios. Vamos a poner un ejemplo para dejar claro esto. Por ejemplo, si usted ahí en su casa, usted como papá, mamá, en caso de las mamás, hicieron una comida ahí, la mamá hizo una comida ahí rica y todo eso, pero los hijos cuando llegan a su casa y dicen, no, es que ya comí en la calle, es que me invitaron y ya comí, ¿cómo se va a sentir usted? Está bien rico lo que usted hizo, mamá, pero y es que ya comí. ¿Qué va a sentir usted? Ah, qué bueno. ¿Y la comida? O que los hijos le digan, no me gustó tu comida, ¿sabes qué? Voy a comer allá afuera. Mejor voy a los tacos. ¿Qué va a hacer usted? ¿Sí? Se me hace que ustedes no quieren que sus hijos coman en sus casas, que coman en la calle. ¿Verdad? Que también nosotros los grandes ya no vamos a comer en la calle. ¿Verdad? Mejor comamos en casa. ¿Sí? Entonces, ese es el celo que tengo, pues. Ok, bueno. Dice el versículo 10, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Qué han hecho otros grupos? Han enseñado que la mujer tiene que usar velo, porque dicen que esa es la señal de autoridad. Pero si nosotros nos dedicamos a enseñar que la cobertura de la mujer es un velo literal, entonces no vamos a entender lo que en realidad el apóstol nos quiere enseñar, porque es una metáfora, vuelvo a repetir, es una metáfora. Entonces no vamos a entender lo que en realidad el apóstol nos quiere enseñar aquí, porque él va a enseñarnos aquí lo que es estar bajo autoridad. Si nosotros tomamos literalmente el velo, vamos a caer en el error de muchos grupos de cristianos, porque ellos insisten en que las hermanas tienen que cubrirse la cabeza con un velo, pero no se ocupan en enseñarles la realidad, la parte espiritual que está detrás de lo que es cubrir la cabeza con un velo, de esa metáfora. Hay algo espiritual ahí. La señal de autoridad no es el velo, porque dice el versículo 3, ¿quién es la cabeza de la mujer? ¿Quién es la autoridad de la mujer? El contexto, versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer,
y Dios la cabeza de Cristo. Si usted va a ver aquí, entonces, si nosotros, hermanos, nos metemos, no ejercitamos nuestro espíritu, vamos a entender entonces la mujer, la que gobierna o la autoridad o el que manda a la mujer es su varón, ¿no? Rápido vamos ahí. Pero no es eso lo que quiere decir, porque habla de Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Lo que nos está revelando aquí es un gobierno en la esfera espiritual. Porque aquí nos enseña que Cristo es la cabeza del varón y que el varón es cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. O sea que hay un gobierno divino, hay un gobierno espiritual. Por eso no podemos hacer lo que queramos. Si usted, cuando dijimos, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Porque dice, todo me es lícito. ¿Puedo hacer lo que se me dé la gana? No, porque hay un gobierno. Hay un gobierno. Y es un gobierno espiritual, un gobierno divino. Entonces el apóstol está usando el argumento de la señal de autoridad sobre la cabeza de la mujer para declararnos una verdad profunda. Él no está interesado en lo superficial, hermano. Él no está interesado, Pablo no está interesado en que todas las hermanas tengan un velo literal como hacen algunos grupos de creyentes, sino que está hablando de que todos entendamos que estamos bajo una sujeción de un gobierno espiritual. Porque empieza desde Dios. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Porque a veces nosotros los varones nos entra un poco de machismo, ¿no? Y decimos, es que yo soy tu varón y tienes que yo mando y todo eso. Pero, a ver, varón, ¿y tú te sometes a Cristo? Por supuesto que la mujer tampoco tiene que pelearse, y tú te sometes a Cristo porque entonces te está saliendo. No, el varón, Dios tiene que hablarle a él. La mujer no le corresponde eso, porque si no se arma la pelea, pues hasta con Cristo resultamos peleando. Y Cristo te sometes a Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, está hablando de algo, de un gobierno aquí, de una sujeción, ¿sí? No de un machismo. Porque muchos hermanos creen que estos pasajes sirven para que la mujer sea oprimida por el varón. Por eso sacan en otro contexto, dicen, cuando Pablo dijo, no le permito a la mujer hablar ¿o cómo dice? Dice, no, la mujer no le es permitido hablar. Y dicen los varones, ¿te das cuenta? Que aprenda en silencio y que pregunte en casa, ¿no? Hermano, tenemos que entender la parte espiritual de todo esto, amén. Ni es el velo literal, ni es la opresión de la mujer bajo el mandato del varón, sino que, hermano, al enseñar esto, él quiere que veamos que aún los demonios están ahí. De la misma manera que detrás de comer cosas sacrificadas a los ídolos, ahí estaban los demonios. Aquí también en el gobierno divino, si no tenemos cuidado, hermano, también los demonios se meten. Por eso lo que hay en la iglesia es imposición. Por eso en algunas congregaciones, ¿quién es el que manda ahí? El pastor. ¿Desde cuándo el pastor es el que manda? ¿Quiénes son la autoridad aquí? El cuerpo, ¿sí o no? La iglesia, ¿sí? Pero hay una representación de la iglesia, que son los ancianos, son los líderes de la iglesia. Ellos son los que dirigen, tampoco son los que mandan. Un anciano no puede decir, acuérdate que yo soy anciano, yo soy el que mando. No. No, hermano. Si nosotros hacemos esto, de repente se me sube un poquito y le digo, tienes que respetarme. Yo soy tu pastor, ¿no? Ahí están trabajando los demonios. Un demonio es el que está hablando ahí, ¿sí? El Señor Jesús como autoridad, cuando él nunca reclamó, solamente los demonios se le sometían a él, ¿sí o no? ¿Qué traes? Sabemos quién eres. Tú eres Jesús, hijo de David. Has venido a atormentarnos antes de tiempo, ¿sí? Hermanos, detrás del gobierno divino
que nos quiere mostrar Pablo aquí, hay un gobierno diabólico que se opone. Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se dan cuenta que hay algo espiritual? Que están los demonios, están los gobernadores, las potestades, las huestes. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿O estoy hablando solito? Se me fueron los hermanos. O se me quedaron ahí en el mundo espiritual ahí. ¿Se dan cuenta que hay un mundo espiritual que nos está vigilando? ¿Sí o no? Ellos se oponen. Por eso te dije hace rato, estamos tranquilos y de repente pasa algo ahí, hermano, y creemos que es la persona el que nos está haciendo. Tenemos que saber que están los demonios detrás de cada situación. Detrás de muchas cosas está el diablo, están los ángeles caídos, están los demonios. Ellos son los que no quieren que nosotros agrademos a Dios y hasta nos van a oponer. Ellos nos van a poner cosas religiosas. Porque el diablo es bien astuto. Si no hace a los cristianos pecadores, los hace mundanos. Y si no los hace mundanos, los hace religiosos. Y al ser religiosos, los cristianos creen que están agradando a Dios, pero no se dan cuenta que el diablo los ha engañado, porque se han vuelto religiosos. Un hermano religioso no sabe discernir lo que Dios está tratando con su iglesia, que lo que Dios está tratando con su iglesia es totalmente espiritual. Entonces veamos cómo inician los asuntos administrativos. Vamos a leer el 11:1. Empieza Pablo diciendo en el 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras oportunidades hemos hablado de que Pablo se encontró con un problema muy serio en Corinto. Y es el mismo problema que enfrentamos hoy día en las iglesias locales. Por eso él dijo este versículo. El problema que se enfrenta en todas las iglesias locales es que los hermanos no han aprendido a vivir a Cristo. ¿Qué es vivir a Cristo? ¿Qué es vivir a Cristo? ¿Se dan cuenta que ya lo dijimos y ya se nos olvidó? Entonces Pablo, los corintios, cuando Pablo le decía, para mí el vivir es Cristo, y ellos decían, ¿qué es eso, Pablo? O ellos decían, sí, vivimos a Cristo, pero no entendían esto. Y entonces él tuvo que rebajar la dosis de su hablar para que ellos entendieran. Por eso él dijo, sed imitadores, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vuelvo a repetir, hay muchos que no entienden lo que significa vivir a Cristo. Entonces, recuerden que cuando hablamos de los problemas individuales, hay un factor para resolver esos problemas y es Cristo. Pero ahora cuando llegamos a los asuntos administrativos de la iglesia, hay un elemento que sirve para resolver los problemas y es la vida de Cristo, la vida del cuerpo. Ese es el elemento. El elemento es la vida del cuerpo de Cristo. Dicho en otras palabras, los problemas administrativos se solucionan en la iglesia, pero si no entendemos cómo se inician los asuntos administrativos, solo vamos a tocar lo superficial y no vamos a centrar, o más bien nos vamos a centrar en que las mujeres usen un velo, un pañuelo, una madrileña. O también vamos a creer que lo más profundo es que las mujeres se sujeten a sus maridos y que el marido se enseñoree de ellas. Pero Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. O sea que Pablo está diciendo, si ustedes hacen como yo hago, porque no sabían que ellos lo que era vivir a Cristo. Y él decía, ¿saben qué? Entonces hagan como yo, pues. Porque finalmente a lo que va a llevar eso es que ellos imiten a Cristo, porque Pablo dice, yo imito a Cristo. Leamos 1 Corintios 11, 2 al 3. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí tenemos que poner mucha atención porque se nos está hablando de un gobierno en una forma organizada. En todo el universo entero hay un Dios Padre que es la cabeza de Cristo.
pero no lo entendamos superficialmente. Hay una cabeza sobre todo lo que está diciendo aquí. Hay una cabeza sobre Cristo, hay una cabeza sobre los varones, hay una cabeza sobre las mujeres. Nosotros tenemos que aprender a vivir esta clase de gobierno para que no seamos perjudicados por los demonios. Es por causa de ellos. Porque ¿de qué sirve a una hermana cubrirse con un velo si no entiende el gobierno divino? ¿Qué van a hacer los demonios a una hermana que no entiende el gobierno divino, pero si usa el velo? Los demonios se van a reír de ella. Los demonios, hermano, saben quiénes somos nosotros. Hace tiempo, ¿no? Y dice mi esposa que alguien se endemonió ahí en esa iglesia y empezó a decir las verdades de todos los hermanos ahí. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos 19, 15 al 16 dice, pero respondiendo el espíritu malo, ahí en Hechos 19, 15 al 16 dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, sí conoce, ¿no? Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos demonios se burlaron de estas personas porque los conocían. Dice, a Cristo y a Pablo conocemos, pero ustedes, amén, porque ellos no estaban, no sabían, no conocían el gobierno divino. Los demonios saben que esas mujeres que se cubren la cabeza con un velo, es mentira que se sujetan a sus maridos, porque hay muchas mujeres que son manipuladoras. Es más, en la vida de la iglesia hay mujeres que manipulan aún a los siervos de Dios. Por eso los demonios se burlan de todas las personas que le dan demasiada importancia a las cosas exteriores. Los demonios se carcajean y se burlan de todos los cristianos que hacen mucho énfasis en las cosas superficiales. Por eso Dios nos está metiendo un poquito más aquí en esta iglesia y no, ya las cosas superficiales no. Queremos ver lo espiritual, la parte profunda de lo que Dios nos quiere decir. Entonces los asuntos de Dios son muy elevados, hermano, no son cosas superficiales ni religiosas. Los asuntos de Dios son profundos y son una realidad. Entonces Dios aquí quiere que aprendamos a vivir a Cristo. Eso es mucho más elevado que ponerse un velo. Es mucho más elevado que querer que las hermanas se nos sujeten, las esposas se nos sujeten a nosotros los varones. 1 Corintios 11:4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Por ejemplo, están los cristianos mesiánicos. Ellos aún usan un velo para orar, para leer la Biblia. Imagínense. Entonces, hermanos, no son realmente las cosas, no meramente son las cosas exteriores. Nosotros tenemos que entender la profundidad de la palabra de Dios. Aquí está hablando de un gobierno. Y si no tenemos cuidado, los demonios intervienen. Las hermanas, de acuerdo al versículo 3, tienen que entender que no son cabeza de nadie, pero no es para que ellas se enojen. Así Dios lo estableció. Así Dios lo estableció. Por eso no hay que entenderlo superficialmente. Hay una razón por la cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Y por eso leímos el versículo 10, que es por causa de los espíritus, de los ángeles caídos. Pero si la hermana insiste en que la señal de autoridad en ella es un velo, entonces es un demonio ahí. Está siendo engañada la hermana, vuelvo a repetir, porque puede usar el velo y no sujetarse, no respetar a las autoridades establecidas por Dios. Amén. La señal que Dios quiere realmente de autoridad, que Dios quiere ver, es que eres una persona sujeta. Hermano, tengamos cuidado porque esos espíritus, los ángeles, el diablo quieren destruir tu hogar,
quieren destruir tu ministerio. Entonces, cubrir la cabeza no es ponerte un velo literalmente. Hermanos, entendamos esto. Lo que Dios quiere es que todos entendamos que la mujer defienda a su marido. Es lo que está diciendo ahí. Así como nosotros defendemos a Cristo. ¿Sí? Ahora, entonces Dios dice que yo defienda a todo a mi marido, pero acuérdate Ananías y Zafira. ¿Sí? O sea, no en todo, porque también la Biblia dice en todo, pero en todo lo que es la voluntad de Dios, pues. ¿Sí? Porque cuando el varón dice que su cabeza es Cristo, Dios quiere que defendamos a Cristo, que vivamos a Cristo. Que podamos decir como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, Cristo es mi marido, Él es mi satisfacción. 1 Corintios 11:5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Quiere decir que las hermanas en todas sus oraciones y sus profecías deben de hablarlas con cobertura. Muchas hermanas están cubiertas de su cabeza con un velo, pero hablan otras cosas, hablan chismes, hablan mal de las personas, hablan mal de su esposo, de su pastor. El hablar de una mujer y el orar de una mujer tiene que ser bajo la cobertura de su esposo, del liderazgo de la iglesia. Una hermana que habla distinto a la autoridad que Dios ha establecido, ella se va a meter en problemas porque va a tener estorbo, porque ¿quiénes se van a meter ahí? Los demonios. Vuelvo a repetir, ¿por qué creen ustedes que menciono a veces a mi pastor Cayetano? ¿Por qué menciono a mi pastor Carrillo? ¿Por qué? Porque yo enseño bajo las instrucciones que Dios les ha dado a ellos. Por supuesto que Dios también me da a mí, pero yo estoy estudiando con autoridades que Dios ha puesto delante de mí. Ahora, aquí en este lugar, ¿quién ha puesto Dios delante de usted? Si bien alcanzan a ver eso, no es imposición, pero es por causa de los demonios, de los ángeles caídos. Porque si no vas a resultar contradiciéndome a mí. Es lo que ha pasado cuando los hermanos no son humildes y no reciben de lo que Dios le ha dado al que ha puesto delante de ellos, porque yo no me puse aquí. Dios me puso, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, ¿qué hago yo? Yo imito a los que Dios, así como los hermanos de Corintio imitaban a Pablo, yo imito a los que Dios ha puesto delante de mí, me sujeto a esos siervos que Dios ha puesto delante de mí, no por imposición. Ellos no me hablan para decir, Lalo, tienes que hablar lo que nosotros enseñamos porque si no te quitamos ahí. No, ellos no dicen eso, es voluntariamente porque he entendido que así Dios quiere, así trabaja Dios en su gobierno divino. Amén, hermanos, ¿se alcanzan a ver eso? Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero predicar una palabra sana. Por eso estamos ahí, escúchenlo. Ahí está otro video, ahí va el otro. Ahí está. ¿Por qué? Porque estamos hablando lo mismo. Escúchenlo. No nos pusimos de acuerdo primera de números y estamos hablando lo mismo, ¿sí o no? Hermano, estamos hablando, escucha al pastor Cayetano más al ratito, va a hablar lo mismo, se encierra lo mismo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos enseñando? Por eso les digo, escúchenlo, porque yo lo estoy imitando. Y a ustedes les toca imitarme en lo que Dios está haciendo en mi vida. Amén. Entonces, por eso a mí me da gusto cuando alguien dice, aprendí de mi pastor esto. ¿Y qué he dicho aquí? Lo aprendí de mis pastores, ¿sí o no? Y no está mal, no es malo eso, porque Pablo alabó a los corintios por acordarse de él y por llevar las instrucciones que él les había dado. ¿Sí? Por eso el 11:2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retener las instrucciones tal como os las entregué. Yo creo que ellos decían, pero Pablo nos enseñó eso. Pablo sí dijo eso, vamos a ir. Él nos enseñó, nos instruyó, dejó esas instrucciones. No que lo estaban idolatrando. ¿Por qué decían de Pablo? Porque Pablo vivía a Cristo, imitaba a Cristo, es la autoridad que Dios había dejado. Él no era Cristo directamente, sino indirectamente en el apóstol San Pablo. Amén. Entonces, ¿qué estamos buscando nosotros aquí?
imitar a Cristo, para que ustedes nos vean. Amén. Por ejemplo, ayer mandamos el anuncio de que oremos todos en casa. Y le dije a mi esposa, vamos a orar. Porque imagínense yo mandando los anuncios y yo sin orar. Y queriendo que toda la iglesia, tanto aquí en Tultitlán, en Chimalpa, oren sobre los asuntos que mencioné ahí. Y que yo no ore. Le dije a mi esposa, vamos a orar. Amén. ¿Sí? ¿Ya tienen sueño o nos vamos? Entonces alcanza a ver que hay un gobierno humano en todo el universo. Hay una manera de desempeñarnos en el universo. Y esto no tiene que ver con cosas exteriores. Por eso tenemos que tener cuidado qué predicamos. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. Y gracias a Dios que Dios está purificando nuestros labios en este tiempo para hacer los que estamos predicando. Ya casi estamos pisando el final de esta era. Por eso Dios nos está hablando de esta manera, hermanos. 1 Corintios 11:5, vamos rápido. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Hermano, hay una polémica, una controversia, hay debate sobre si la mujer tiene que ponerse un velo literal. Pero nosotros tenemos que saber por qué en ese tiempo, cuando Pablo llegó con los corintios, las mujeres se cubrían con un velo. Dice el versículo 16, 1 Corintios 11 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Este versículo, algunos han dicho que lo que está diciendo Pablo es que las iglesias no tienen la costumbre de discutir, pero bajo el contexto que estamos estudiando es que no todas las iglesias tenían la costumbre de usar el velo. ¿Se alcanzan a ver ustedes eso? En Corinto, donde llegó Pablo, sí, pero todas las iglesias de Dios no tenían tal costumbre. El velo ahí fue una costumbre impuesta por el gobierno de Grecia. O más bien, dicho, porque hay algún trasfondo ahí. Todas las mujeres, o sea, el control del gobierno de Grecia, quiero corregirme ahí, el control del gobierno de Grecia era que todas las prostitutas tenían que cortarse el cabello, raparse, porque si se dedicaban a ese oficio, porque el gobierno tenía el control de todo eso, así como hoy día. Entonces ellas tenían que raparse. Ninguna mujer podía hacer un prostíbulo con el pelo largo. Ellas tenían que tener la señal, porque el gobierno aún tenía el control sobre ellas, y tenían que demostrar que eran de ese oficio. Pero cuando llegó el evangelio, algunas de ellas fueron alcanzadas por el evangelio. Entonces, imagínense, no sé hasta qué grado se cortaban el cabello las mujeres, pero ¿cuánto tiempo tarda en que crezca el cabello? Un buen tiempo, ¿no? Entonces, cuando una prostituta era alcanzada, era salvada, era alcanzada por la predicación del evangelio, ella se arrepentía y venía a la iglesia, a la reunión de la iglesia, y cuando llegaba a la iglesia llegaba rapada, ¿sí? Entonces, había un problema ahí. Entonces, mira, llegó una prostituta. Ya había, pues, los hermanos empezaban a criticar, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la iglesia en ese tiempo? Pues que se cubran la cabeza con un velo mientras crecía el cabello, ¿sí? Entonces, para no ser juzgadas, no ser vistas, entonces les permitió que usaran el velo. Y yo creo que ya cuando les creció el cabello, ellas ya no usaban el velo, porque luego dice que por eso se le da el cabello, para que no usen el velo, porque el cabello es señal de autoridad, pero no literalmente. ¿Sí? Hace tiempo hablé de eso, de que las hermanas no tienen que cortarse el cabello, ¿no?
Y qué rápido, ¿no? Rápido volteamos a ver quién tiene cortóse el cabello. ¿Se dan cuenta que rápido vamos a eso, literal? Yo me acuerdo de nuestra hermana Delia Hernández de ahí de Puerta del Río. Ella en ese tiempo me tocó predicar y no sabía mucho de esto. Yo iba por las cosas externas. Y yo le decía, y ella, hermano, es que si me dejo crecer el cabello, me duele, me da migraña, me duele la cabeza. Entonces me la corto porque para que no me dé dolores de cabeza, ¿no? Pero no meramente son cosas externas, pues. Porque una hermana puede tener su cabello largo y no ser sujeta, ¿sí o no? Entonces no son cosas externas, superficiales, sino que, hermano, tenemos que verlo, es que todos nos sometemos a las autoridades que Dios ha establecido, amén. Entonces cuando Pablo llegó a ese momento a entender que tenían que ponerles velo, era para que no las estuvieran criticando de que eran prostitutas. Entonces, pero otras iglesias no tenían tal costumbre. ¿Sí? Porque el gobierno de Grecia en ese tiempo, la imposición del gobierno era que las prostitutas tenían que raparse. ¿Sí? O sea, aquí en México hay eso, ¿verdad que no? Pero allá sí. Por eso se les permitió que usaran un velo. Pero realmente no es lo externo, sino hay algo espiritual aquí. Amén. Leamos este último versículo, 1 Corintios 11:15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Sí? Podemos hablar muchas cosas aquí, pero nuestro punto importante es que entendamos al apóstol San Pablo en lo que respecta a la administración divina. Si nosotros no sabemos lo que es el gobierno, si usted, hermano, hermana, no sabe lo que es el gobierno divino, usted no se va a poder conducir correctamente ante los ángeles caídos y ante los demonios. Lo que Pablo quiere es que entendamos lo que es el gobierno divino. Acuérdense cómo es el orden. Dios, la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza de todo varón, y el varón, cabeza de la mujer. Y ahí la mujer se sujeta al varón, el varón se sujeta a Cristo y Cristo se sujeta a Dios. Y entonces ahí se guarda uno de no ser estorbado por los ángeles caídos y por los demonios. Pero si dan cuenta, si alguien entró a Facebook, porque ahorita yo sé que ustedes recibieron esto, ¿sí, verdad que sí? Pero si alguien entró ahí y no está de acuerdo y ahí en su congregación usan el velo, ya entró en choque conmigo porque lo que estoy diciendo. Pero no estamos en lo literal. Respetamos lo que hacen ellos, pero nosotros tenemos que ver lo verdadero, lo real que está mostrando aquí el apóstol San Pablo. Amén. Bueno, le cortamos ahí porque se nos fue el tiempo. Pónganse de pie, vamos a orar. Amén, amén. ¿Descansamos? ¿Sí? Porque si no vamos a estar juzgando, ¿verdad? ¿De quién usa velo? ¿De quién no usa velo? ¿De quién trae el cabello corto? ¿De quién trae el cabello largo? Eso no es lo más importante, sino es entender que hay un gobierno, hay una autoridad y tenemos que sujetarnos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, amado Dios, porque nos permites tocar tu verdad, tu realidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser gente que vive a ti, que vive a Cristo, que experimentamos a Cristo. Aún ser personas que, en otras palabras, imitamos al apóstol San Pablo, porque él te imitaba a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas que tenemos que seguir las instrucciones de los apóstoles, aún de las autoridades de nuestro tiempo, porque aún hay autoridades en nuestro tiempo, Señor, que tú has puesto delante de nosotros. Ayúdanos, amado Dios, y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás abriendo nuestros ojos y quieres llevarnos a la realidad. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue.